Buenos días, profe. Buenos días, señoritas, caballero, Yesid, Buenos días, profe. Yair, ¿cómo vamos? Bien, muchas gracias. Bien, profe. Gracias. Okay, me alegra mucho. Bienvenidos nuevamente, pues ya casi estamos por finalizar el módulo, entonces trabajemos juiciosos los 2 días que nos quedan para culminar el módulo. Como habíamos quedado pendientes en la clase, para el día de hoy tenemos pues estas socializaciones que muy amablemente nos va a compartir Janet. Vamos a hablar de la teoría multimodal de Arnold Lázaro, vamos a hablar de Eysen. Eysen es psiquiatra y él lo que hace es diseñar un cuestionario de personalidad, seguramente no lo van a mencionar ellas, y la teoría cognitiva de Aaron Beck. Fíjense que estos 3 personajes están involucrados allí o deberían o deben estar involucrados en el mapa conceptual que ustedes han estado diseñando, porque hacen parte de las generaciones de lo que son las terapias conductuales cognitivas. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar y pues lógicamente pues voy a hacer explicación a inquietudes que ustedes tengan o a dudas que tengan las señoritas que van a socializar el tema. Eso no hay ningún problema. Esperemos que mi cámara me dé. Por favor, activamos la cámara, son tan amables para iniciar clase. Bueno. Quiero preguntar si ustedes ya revisaron esos PDF que nos mandó el decano para que ustedes sepan lo que tienen que hacer en esta época de pandemia con respecto a lo que tiene que ver con matrículas, con certificados de estudio, que en algunas empresas lo piden. Entonces, no olviden estar revisando toda esa información. No sé si ustedes lograron ingresar también a la evaluación docente, precisamente para que le den entonces evolución también a esas tareas. Lo digo pues porque pues han estado muy pendientes de parte de la decanatura para trabajar esa parte. De hecho, también la autoevaluación que uno hace como docente, uno también tiene que realizarla, pero hay algún inconveniente allí en la plataforma porque no lo deja realizar. Ayer estaba hablando precisamente con el señor decano para que nos colabore en eso, para poder cumplir también con esa tarea. Porque debe haber una evaluación 360 grados en ese sentido. ¿Sí lo trabajaron, señoritas, caballeros? Sí, señor, profe. Profe, sí. Ok, Ya. ya hicieron esa tarea, muy bien. Entonces, vamos a comenzar trabajando. Trabajemos la teoría de Eysen, por favor. ¿Quién tiene a Eysen, por favor, para que lo trabajen? Yo, profe, ya voy a compartir. Ok, Evelyn, entonces voy a darte pantalla para que la compartas. Perdóname, ya te la doy. Vale, ya puedes compartir.
Comienza, por favor, Evelyn. Por favor, prestemos atención. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí, señorita, ya está. Bueno, yo les voy a hablar de Hans Eisen. Bueno, Eisen nació el 4 de marzo de 1916 en Berlín, Alemania. Él fue forzado a refugiarse en Francia y después en Reino Unido por el régimen nazi. Finalmente tuvo que emigrar y fue en Londres donde comenzó a estudiar psicología. Dentro de su ámbito de estudio y trabajo, también desarrolló opciones de terapia distintas a la psicodinámica. Era como la más popular en el momento. Asimismo se dio cuenta que la psicología como ciencia estaba en segundo plano con respecto a la psiquiatría. Fue uno de los más famosos psicólogos de las diferencias individuales más influyentes del siglo XX. Conocido como uno de los padres de la psicología moderna, conocido especialmente por su modelo PEN de la personalidad. Sus obras más destacadas en 1969 fue Las estructuras de la personalidad y medición, en 1970 La estructura de la personalidad humana, en 1989 Genes, cultura y personalidad, en 1996, en 1967 Las bases biológicas de la personalidad y en 1982 Personalidad, genética y comportamiento. Bueno, la teoría de Eisen de la personalidad, que es el modelo PEN, él identificó 3 factores de personalidad, que es el psicoticismo, que es la P, extraversión, que es la E, neuroticismo, que es la N, y ahí se forma PEN. Cada uno de estos factores de la teoría es una dimensión bipolar, lo que significa que cada uno tiene su puesto: extraversión, introversión y neuroticismo, estabilidad. Bueno, las dimensiones del modelo, neuroticismo, estabilidad, inestabilidad emocional, son cuando las personas con estabilidad emocional muestran ansiedad, histeria y obsesión con frecuencia. Reaccionan de forma emocionalmente exagerada y tienen dificultad para volver a un estado normal después de la activación emocional. En el otro extremo, la persona es ecuánime, calma y con un alto grado de control emocional. En la extraversión, que es la versión introversión, se caracteriza por la sociabilidad, impulsividad, desinhibición, vitalidad, optimismo y agudeza de ingenio, mientras que los introvertidos son tranquilos, pasivos, poco sociables, atentos, reservados, reflexivos, pesimistas y tranquilos. Pues, se piensa que la principal diferencia entre los extravertidos y los introvertidos se encuentra en el nivel de excitación cortical. En el psicoticismo, las personas con puntuaciones altas se caracterizan por ser insensibles, inhumanas, antisociales, violentas, agresivas y extravagantes. Estas puntuaciones altas se relacionan con distintos trastornos mentales, como la propensión a la psicosis. En contraste con las otras dimensiones, el psicoticismo no cuenta con un extremo inverso, sino que es como un componente presente en distintos niveles en la persona. En las bases biológicas del modelo PEN son como los aspectos
González, teniendo en cuenta este modelo descriptivo de la personalidad en donde Bell también aporta una explicación casual. Para ello se centran los mecanismos biológicos, hormonales y psicofisiológicos responsables de las tres dimensiones para así poder probar esta teoría de forma experimental. En la estructura de la personalidad se divide en presenta 4 niveles. En el primer nivel se encuentran las respuestas que pueden ser observadas una vez y que son características de la persona, como influencias de la vida cotidiana. En el segundo nivel son las respuestas habituales que suelen suceder frecuentemente bajo contextos similares, como por ejemplo si contestan a un texto segunda vez, se darán respuestas similares. En el tercer nivel son los actos habituales que se ordenan por rasgos sociales, sociabilidad, inclusividad, privacidad, etc. En el cuarto nivel, este es más extenso, en el sentido de generalidad, y se encuentran los superfactores que hemos mencionado antes: narcisismo, la extraversión y el psicosis. Centros en los cuestionarios de personalidad, que a raíz de la teoría han surgido varios cuestionarios que son el resultado de más de 40 años de desarrollo y cantidad de estudios psicométricos y experimentales usados en todo el país. El primer está el Monthly Medical Questionnaire, contiene 40 índices y evalúa el psicosis. El Monthly Personality Inventory contiene 48 ítems y evalúa la extroversión y el neuroticismo. El EISEN Personality Inventory contiene 57 ítems y evalúa neuroticismo y extraversión. El EISEN Personality Questionnaire contiene 90 ítems y evalúa los 3 factores: extraversión, neuroticismo y psicoticismo. La prueba puede utilizarse con ejemplos clínicos, educativos, experimentales y de selección personal. En relación con este último, se han realizado un estudio específico con una muestra de casi 1.400 personas para proporcionar al examinador información sobre aspectos concretos del funcionamiento de la prueba de procesos de selección. Y el último, el Reset EISEN Personality Questionnaire, contiene 100 ítems y evalúa los distintos factores. Gracias. Bien. Hay que agregar, con base en lo que dice Evelyn, lo que tiene que ver con el inventario de personalidad de EISEN, que, como decía ella, Evelyn, una prueba psicológica que evalúa pues personalidad. Y él divide lo que tiene que ver con esos 4 aspectos de bueno, 3 aspectos de la extroversión, introversión, lo que tiene que ver con la personalidad, el neuroticismo y el psicoticismo. Entonces él manejaba unos rangos en donde, por ejemplo, si el hombre o la persona era estable, tenía una característica de personalidad sanguínea que lo asociaba con la estabilidad y la extroversión. El ser extrovertido y estable tiene una serie de características que lo que mencionaba Evelyn, como liderazgo, como disfrutar la vida, como que a esa persona que está en ese rango no le parecen las cosas difíciles para trabajar, es una persona que responde adecuadamente, es una persona comunicativa, es una persona extrovertida y lógicamente pues sociable. Entonces, esos estarían ubicados dentro del rango del grupo sanguíneo en lo que tiene que ver con la personalidad. Entonces, en esa prueba de personalidad del EPI, hice un Personality Inventory de 57 preguntas, que lo que hace es ubicar a la persona en esos 4 aspectos. Si ya la persona
Aparece en un rango extrovertido, inestable, ya tiene otra característica más colérico, ¿sí? Ya no es tan sanguíneo, sino colérico. Entonces acá tiende a ser lógicamente activo porque es extrovertido, optimista, impulsivo, excitable, pero ya empieza un poco a rayar un poco con lo inadecuado, porque esa excitabilidad ya puede convertirse en algo de agresividad, de, de estar dudando constantemente de las relaciones sociales y generando también a veces demasiadas conductas de apego, pero un apego totalmente malsano. Entonces, fíjense que están en un rango en donde pues puede ser extrovertido, pero es inestable. Por eso Eysen lo catalogó como algo colérico en ese sentido. Ahora, en el otro extremo estaríamos asociando a una personalidad introvertida. Ya sabemos todos a qué hace referencia a esa personalidad introvertida y su antagónico, que es la parte de extroversión, ¿sí? Y el antagónico del neuroticismo con el psicoticismo, ¿sí? Entonces, como le decía Evelyn, de que cada uno tiene un antagónico y nos explica, según Eysen, la personalidad. Entonces, en el rango de introvertido e inestable, ¿sí? Estaríamos hablando de un grupo de personas melancólicas, estaríamos ubicándolo en un rango de melancolía como tal, ¿sí? Entonces esa persona tiende a ser rígida, tiende a ser ansiosa, tiende a ser callada, tiende a ser totalmente pesimista, muy reservado, muy callado y lógicamente poco sociable. Entonces, fíjense que estamos pasando de un extremo a otro en donde lo positivo, lo favorable en esas pruebas de personalidad que planteaba Eysen, entonces estamos hablando de que la persona pasa de ser un ser optimista a, en el otro extremo, ser totalmente asocial y reservado y con unas características de pesimista, de soberbia, de rígida, de ansioso. Entonces realmente eso estaría hablando de una personalidad melancólica. Acuérdense que las anteriores es como la colérica, la anterior que es como estable y extrovertida tendría a ser como algo sanguíneo, ¿sí? Y la última más eh, relacionada con lo introvertido, pero estable, ¿no? Entonces acá hay una personalidad pues cuidadosa, que es pensativa, que le gusta mucho manejar las cosas con tranquilidad, es controlado totalmente. No importa que sea introvertido, el hecho de que sea uno introvertido no quiere decir de que yo no tenga una estabilidad emocional. Por eso hay esa relación entre lo estable y lo introvertido, en donde es una persona que es calmada, sabe controlar su temperamento, no sale de su control, lo autocontrola, la ira inclusive, es una persona realista, es una persona, como les digo, que les gusta más que todo entrar en armonía, porque pues es una persona que se toma su tiempo para pensar las cosas, ¿sí? Es más pensante, es más racional, ¿sí? Tal vez el hecho de ser un poco introvertido le permite, y esa estabilidad unida allí, le permite tener toda esa racionalidad. En los otros extremos, pues no lo hay, ¿no? Porque es una persona supremamente rígida, es una persona supremamente ansiosa, agresiva, excitable y poco confiable. Entonces, al parecer, la, estos rangos que nos plantea Eysen está relacionado con esos polos opuestos en donde está la introversión y la extroversión, en donde nos ubicamos. No sé si ustedes se acuerdan una, un cuestionario que se llama el de Miskinis, que evalúa cómo me veo, cómo me siento y cómo me gustaría ser.
y está en ese rango también de los extremos, ¿no? Si yo me considero una persona mal geniada o más bien como tranquila, ¿no? Más o menos esta misma forma de evaluar la personalidad nos plantea Eysen. Entonces, eso es como lo más relevante que plantea Eysen, de cómo la personalidad está generando cierto tipo de comportamientos de acuerdo a la ubicación en el resultado de la prueba que se le aplique a un individuo. Entonces, ahí vemos una persona que pueda ser o pueda tener un comportamiento extrovertido, que pueda ser también un poco dado a que no le da temor a arriesgarse un poco, es una persona que le gusta aventurarse. ¿Ven? Entonces ahí está viendo un poco ese modelo de excitación, ¿sí? En la medida que esté ubicado en el rango de lo extrovertido y lo estable, porque se arriesga, ¿no? Una persona que es más introvertida y estable, pues más bien como que quiere mantener la seguridad, el control de todo. No se arriesga, no es una persona que intenta manejar las cosas de manera aventurera. No, acá la persona es más racional. Por eso te digo, o les digo que es un modelo muy interesante esta evaluación de personalidad de Eysen. Es un modelo psicobiológico que nos identifica y nos ubica eh, en lo extrovertido, en lo introvertido, en lo psicótico y en lo neurótico. ¿Sí? Digamos que lo neurótico y lo psicótico estaríamos como que allí estamos como viviendo un poco más la situación de negativa de lo que tiene que ver con la personalidad. Eh, todos nosotros tenemos algo de neuroticismo. La cuestión es de que no nos dejamos dominar por esa situación. Todos tenemos algo de psicoticismo, pero lógicamente lo manejamos con respecto a la estabilidad y a la extroversión. ¿Tienen algún tipo de pregunta con respecto a Eysen y su teoría de la terapia conductual? Porque él trabaja muchísimo esa terapia conductual, pero metiéndole este modelo psicobiológico para entender un poco lo que es la extroversión y la introversión y los otros dos factores adicionales. ¿Preguntas de Eysen? No, profe. ¿Está claro? Sí, sí, señor. Sí, Ok. profe. Ok. Como ustedes se dan cuenta, a partir del modelo conductual cognitivo se utilizan mucho los cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios los utilizamos precisamente para poder ayudarnos a entender el comportamiento actual del paciente, ¿sí? O sea, antes no se veía eso, en el psicoanálisis no se centraban en evaluación por medio de cuestionarios, de pruebas, no lo hacían, ¿sí? De hecho, si nosotros vemos un poco las evaluaciones que hace el psicoanálisis, está más relacionado con las figuras como tal que pruebas estandarizadas, ¿no? El Rorschach es una prueba muy proyectiva que tiene que ver mucho con el psicoanálisis. El Wartec, que también tiende a ser proyectiva. El TAT, el test de percepción temática, que también tiene muchísimo de proyectiva, porque a partir de unas figuras, de unas imágenes, empezamos de acuerdo a lo que nos responda la persona, vamos a obtener unos resultados. Pero, pues estas pruebas tienen sus aspectos negativos, y a partir de lo que empieza a manejar el modelo conductual cognitivo, decimos, venga, necesitamos evaluar la personalidad y la conducta actual del paciente, del consultante. Entonces vamos a tratar de ayudarnos con una serie de cuestionarios que nos van a ayudar a entender el porqué del comportamiento. Y ahí entonces empieza a involucrarse todo ese componente cognitivo, porque ustedes saben de que el componente cognitivo
está ahí ligado y es el que nos genera, nos lleva en muchas ocasiones a cierto tipo de conductas que pueden ser positivas o negativas de acuerdo a mi esquema de pensamiento. Entonces, por eso es que se aplican todas estas pruebas hoy día, ¿sí? Por eso es que Casey diseñó estos cuestionarios de personalidad, estos inventarios de personalidad para poder ubicar a la gente en ciertas características de personalidad. Entonces, me parece muy interesante. Yo soy amigo de los cuestionarios, de valorar, de evaluar. No solamente, pues lógicamente uno debe tener un ojo clínico, pero uno debe también ayudarse de este tipo de cuestionarios, aparte de, lógicamente, la observación natural de cómo la actitud del paciente en consultorio, qué tan extrovertido puede ser, qué tan comunicador, qué tan evasivo es. Entonces, en la medida que yo voy avanzando en la evaluación psicológica, en el diagnóstico, pues estoy haciendo uso de la observación, de mi experiencia clínica y lógicamente de estos cuestionarios que me arrojan a mí un resultado que en últimas me va a terminar ayudando, pero que eso va a repercutir positivamente también en la ayuda que le brindamos al consultante. Bien, gracias Evelyn, muy amable por su socialización del tema. Muy amable, gracias. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de Lazarus. Entonces, sigamos con Lazarus. ¿Quién le toca a Lazarus? A mi profesor. Entonces, ¿Ya están viendo la pantalla? sí, claro que sí. Esta teoría me parece también supremamente interesante, la de Lazarus. Entonces, vamos a escuchar a Janet a ver qué nos va a comentar. Ok. A mí me corresponde Arnold Lazarus. En la presentación pongo una de las frases célebres de él. Una de mis suposiciones fundamentales es que antes de que la gente sea capaz de hacer ciertas cosas en la realidad, primero necesitan ensayarlas con la imaginación. Vamos con la biografía. Arnold Lazarus nació en Johannesburgo en 1932, creció en Sudáfrica siendo el más pequeño de 4 hijos, trabajó en diversos lugares vendiendo casas, también en grandes almacenes y en una farmacia durante todo ese tiempo había tenido una idea que no se le iba de la cabeza, que era abrir un gimnasio. Sin embargo, esa idea nunca llegó a cabo. Entró a otras cosas porque su familia le aconsejaba que siguiera estudiando para ir a la universidad. Estudió en la Universidad de Witwatersrand en 1956, alcanzó el grado de maestro de psicología experimental, practicó psicoterapia desde 1959, continuó con sus estudios en 1960. Fue galardonado como doctor en psicología clínica en 1963. Pasó un año como profesor asistente de la Universidad de Stanford en 1971. Publicó el libro Más allá de la terapia de conducta, considerado uno de los primeros libros sobre la terapia cognitivo-conductual, con énfasis en el papel de la cognición. Murió el 1 de octubre del 2013. Bueno, él es el creador de la terapia multimodal. Esta terapia trata de abordar hasta 7 dimensiones de la persona. Es ver cómo interactúan unas con otras e iniciar un tratamiento que trate de mejorar todas en un conjunto de la terapia multimodal. Es un tipo de tratamiento cognitivo-conductual, aunque también se note otros enfoques. Él también estuvo relacionado con otros enfoques. Dice que era una persona ecléctica, que ecléctico quiere decir que toma una posición intermedia entre distintas posturas. Uno de los principales puntos a favor de este modelo y que lo destacaba por encima de otros modelos es que no se limitaba a abordar las 3 principales variables clásicas
las cuales son la emoción, la conducta y el pensamiento de los pacientes. La terapia multimodal se nutre de los principios y procedimientos de la psicología experimental y también del aprendizaje social de Albert Bandura. Dentro de esta terapia se sostiene que los comportamientos, sean estos saludables o sean patológicos, son creados, mantenidos y modificados mediante la acción de eventos ambientales, es decir, los estímulos externos a la persona y procedentes del entorno, especialmente el entorno social, influyen sobre la conducta. En esta teoría se tienen en cuenta todos los aspectos que conforman a la persona, pero destaca que son dos aspectos los que se deben tener cierta prioridad, que son los aspectos biológicos y las relaciones interpersonales. En cuanto a las relaciones interpersonales, él dice que es muy importante saber cómo está funcionando la red de la familia y amigos, y esto es lo que envuelve al individuo, dado que el caso de ser algo disfuncional entorpecerá su recuperación. Las dinámicas familiares tóxicas pueden ser el origen de malestar del paciente, y en caso que sea así, debe enfocarse en encontrar las formas de hacerle frente a la situación e encontrar estrategias para mejorar. Él puso la terapia multimodal, que son 7 modalidades. Consiste en hacer un análisis detallado de cada una de las áreas y de sus interacciones. Se crea a partir de los datos obtenidos en terapia. Él dice que debemos hacerle 7 aspectos importantes en la terapia. Es preguntarle a la persona, bueno, de acuerdo a su conducta, qué está haciendo el individuo que contribuye a su felicidad, qué hace que le acabe perjudicando, acciones autodefensivas, conductas desadaptativas, qué debería dejar de hacer el paciente. O sea, el terapeuta tiene que indagar cómo se siente el individuo en ese momento. En la parte de afecto, las preguntas, ¿qué emociones manifiesta? Pues tiene que mirar qué emociones manifiesta el paciente, si está ansioso, deprimido, enfadado, o con una combinación de diferentes emociones negativas. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se siente así? ¿Cómo responde cuando se siente así? La tercera son las sensaciones. Se queja de algún déficit o molestia sensorial, dolor crónico, temblores, sensación de agujas por el cuerpo. ¿Qué sensaciones positivas siente? ¿Qué emociones están asociadas a estas sensaciones corporales, tanto malas como buenas? La cuarta es la imaginación, que él dice que es una de las más importantes. ¿Qué énfasis e imágenes se muestran en su mente de forma predominante? ¿Son positivas o son negativas? ¿Representan el autoconcepto del paciente? ¿Visualiza flashback? ¿Tiene pesadillas, pensamientos catastróficos? Todo esto es lo que el psicoterapeuta debe tener en la observación con el paciente. En la cognición, que también es una de las más importantes para él, que cuáles son las principales actitudes, creencias, valores y opiniones, sus ideas disfuncionales. En la sexta, relaciones interpersonales, quiénes son las personas más importantes en la vida del paciente. Él decía que teníamos que tener la terapia pues también con el núcleo familiar y de los amigos. ¿Qué espera de los demás? ¿Qué relaciones le son beneficiosas y cuáles son las perjudiciales para la salud mental? Y la última, los procesos biológicos. ¿Está el paciente sano físicamente? ¿Tiene quejas médicas? ¿Consume alguna sustancia? ¿Realiza deporte? ¿Y qué tipo de dieta tiene? ¿Tiene sobrepeso o está delgado? No es más. Bien, Janet. Sí, des en cuenta que, gracias, Janet. Fíjense que en la terapia multimodal
Bueno, una gran diferencia entre lo que es las corrientes o las terapias conductual cognitivas es precisamente indagar de una manera más profunda todo lo que acontece en el paciente. Todas las preguntas que tú estabas planteando, Janet, son muy importantes. De pronto, en un psicoanálisis, permíteme, comparte un poquitico la pantalla, quiero mirar esto, Janet, por favor. Si vemos en el psicoanálisis, no hay una, aunque se expresa, no se le da una relevancia en el momento. A la siguiente diapositiva, por favor, Janet. Eso ahí, gracias. Entonces, ahí lo que hacen, fíjense, en esta terapia multimodal de estos 7 factores, lo que se intenta siempre es indagarle al paciente, ¿usted qué está haciendo por su vida? ¿Usted qué está pensando acerca de su vida? ¿Usted qué es lo que piensa con respecto a sus emociones, a sus reacciones emocionales? En el psicoanálisis no le damos bastante relevancia a eso, no profundizamos como lo puede hacer un terapeuta como estos que estamos trabajando, en donde se centran venga, pero usted ¿por qué está pensando eso? Dígame cuáles son sus pensamientos al respecto. ¿Y no le parece que esos pensamientos están siendo distorsionados? ¿No le parece que usted lo está magnificando? Entonces, en estas 7 aspectos de la terapia multimodal de Lazarus, pues precisamente lo que hace es guiar al paciente con una serie de preguntas de qué es lo que está haciendo él con su vida, ¿sí? Tiene estas acciones autodefensivas, tiene conductas desadaptadas que lo llevan a hacerse daño, ¿ven? Entonces, de alguna u otra manera lo estamos guiando a que nos indique qué es lo que está haciendo, ¿sí? Y que con él podamos reconocer que todo ese tipo de conductas están fallando. Entonces, fíjense que no deja de lado, y lo mencionabas tú, Janet, que no es solamente la parte conductual, la parte emocional ni lo cognitivo, sino que involucra ya también la parte biológica, esa parte de cuáles son esas sintomatologías que tiene el paciente y cómo hoy día le están afectando. Pues lógicamente allí hablan de las relaciones interpersonales de la familia como factor influyente para el estado emocional del paciente, ¿sí? Profe, Señor, no, pues muy interesante este autor, pero a este autor, ¿qué le faltaría para convertirse en sistémico? de hecho, yo estaba pensando en eso, porque en el sistémico, acuérdense, lo que busca el sistémico es hacer consciente al paciente de lo que está sucediendo en unión con la gestal, en donde se le dice, vea, hágase usted responsable de lo que usted está haciendo, de lo que usted está sintiendo, de lo que usted está diciendo. En esto, aquí, aunque lo está haciendo, de hecho, Janet lo decía, de que Lázaro se ubica de una manera muy ecléptica porque toma de todo un poquito y dice, venga, lo que dice la gestal me parece muy interesante, pero no lo desviemos a hacer psicoanálisis al 100%, entonces toma un poco de todo para poder entender las 7 modalidades que él plantea. Entonces, coge cada una de esas y las aterriza en el presente, en el aquí y en el ahora, como podría decir la gestal, ¿sí? Y cómo esas sensaciones positivas o negativas